Hablar de la historia de esta iglesia es hablar de los comienzos de la obra pentecostal en España. Fue en 1923 cuando llegó la primera pareja de misioneros pentecostales a España. Se llamaban Julia y Martin Wolsten y provenían de Suecia. Llegaron a la ciudad de Gijón a una pequeña congregación de apenas 5 miembros, anteriormente pastoreada por el también sueco Adolf Nordel, de denominación bautista. Cuando los Wolsten llegaron a Gijón, había allí un joven llamado Antonio Rodríguez Ben, que ayudaba en la iglesia. Había estado viviendo en Francia, donde recibió a Cristo, pero sintió carga por España y volvió a su patria. No tenía muchos conocimientos bíblicos, pero comenzó a trabajar junto a los Wolsten y se convirtió en el primer pastor pentecostal español. Durante sus años como pastor, Antonio Rodríguez también conoció y trabajó con los misioneros suecos Tage e Indrik Stolberg y con Sven Johnson, otro misionero sueco, que en 1927 se trasladó a Madrid para empezar una obra pionera. Con la ayuda de Martin Wolsten y la joven misionera Gunhild Gustafsson, alquilaron un local en el barrio de Lavapiés y transcurrido poco tiempo en la calle Tortosa, por un alquiler de 133 pesetas. Esta obra pionera fue apoyada principalmente por las iglesias suecas Esmirna de Gotemburgo, Filadelfia de Jönköping y Betania de Nyhem, entre otras, sin las que esta obra no se habría podido sustentar. En 1933, esta congregación, junto a la de Gijón, se constituyen bajo el nombre de Iglesia Evangélica Independiente, con Antonio Rodríguez Ben como presidente. Ambas iglesias mantenían una estrecha relación y crecieron mucho, pues antes de la Guerra Civil ya estaban constituidas por unas 40 personas, teniendo que ampliarse el local de Tortosa en 2 ocasiones. Recordamos grandes colaboradores de la obra de aquella época, como los hermanos Juan Antonio Hernández López, Julio Palenzuela, Gunnar Robertson y Jack Harsted. En el año 36 estalla la Guerra Civil y los misioneros volvieron a Suecia por temor de las circunstancias de la guerra. Por esta época, las juventudes socialistas incautaron el local de cultos y el pastor Antonio Rodríguez regresó a Gijón, dejando al joven Antonio Contreras a cargo de la obra de Madrid. Este joven fue llamado a filas meses después y murió en la guerra, quedando la obra de Madrid sin pastor. Incluso el pastor Antonio Rodríguez estuvo preso y a punto de ser fusilado, pero le salvó la intervención de un oficial que había estado en la escuela dominical de pequeño. Al reconocerlo, intercedió por él y lo salvó. Al terminar la guerra, Tage Stolberg y Antonio Rodríguez regresaron a Madrid, recuperando el destrozado local, aunque tardando un año en recuperar los permisos legales, a pesar de que el coronel del primer cuerpo de ejército había autorizado la continuación de los cultos y servicios religiosos en el mismo, sin manifestaciones externas en el templo. Pero a pesar de las dificultades, la iglesia se llenó de tal manera que llegaron a tener unas 150 personas. Por aquel entonces no había permisos del gobierno para que viniesen misioneros, hasta que llegó el hermano Carlos Armstrong en 1947. Estuvo unos meses y después fue para México, dejando al hermano Niels Erik Forsberg en el 53, aunque este fue expulsado de nuestro país un año más tarde por ser misionero, pudiéndose crear en aquel tiempo un conflicto internacional con Suecia ante la falta de libertad religiosa en España. En 1949 se abre un nuevo lugar de cultos en Carabanchel, en la calle Fernando Díaz de Mendoza número 3. Este lugar constaba de 2 casas, una dedicada a cultos y otra como casa pastoral, sobre las cuales se levantaría posteriormente el actual templo en el año 69. Durante los años 1960 a 1962 fue pastor de este lugar don José Palma López,
quien se casó con una joven de la iglesia, Rosita Mariscal. En el año 62, los hermanos abrieron obra en el barrio de Vallecas, siendo pioneros de las Asambleas de Dios de España. Fue en el año 67 cuando es nombrado pastor Manuel Vidal, natural de Madrid, bautizado en Tortosa 20 años antes. Permaneció 2 años como pastor de esta congregación, hasta que en la década de los 70 fundó las iglesias pentecostales de Salem. En el 72 llegarían los hermanos misioneros Nils Olof Nilsson, junto a su esposa Cristina, que serían los últimos misioneros que trabajarían exclusivamente con la iglesia, ya que los posteriores, como las familias Anderson y Benson, trabajarían más directamente con el programa de radio Momentos de Reflexión. Nils y Cristina pasaron 3 años recaudando fondos de Suecia para terminar el templo de Fernando Díaz de Mendoza, que se terminaría en el año 73. Durante los años 70 y hasta principios de los 90, el actual templo fue sede de varias conferencias de iglesias pentecostales, aprovechando la reciente construcción del mismo y coincidiendo la finalización total de su obra con el 50 aniversario de la obra pentecostal en España. Por aquel entonces, el templo estaba constituido por un sótano, planta baja con templo para 250 personas sentadas, primera planta con aseos, cocinas, oficinas y otro local para cultos, así como un patio y una casa pastoral en la segunda planta. Fue indispensable para su realización la ayuda de los hermanos Patricio Miguel Heras y Carlos Armstrong, así como las iglesias de Suecia. Era pastor en este tiempo Emilio González Boto. A partir de 1975, son llamados al servicio cristiano y a pleno tiempo, primero como evangelistas y después como pastores en el año 79, los jóvenes Manuel Álvarez y su esposa Teresa, los actuales pastores de la congregación. A pesar de muchas luchas y dificultades, pero también de muchas victorias, la Iglesia, con ellos al frente, ha seguido creciendo y madurando, insistiendo fervientemente en el estudio de la sana doctrina y caracterizándose por su sencillez y cariño sobre todas las cosas. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero sabemos que Dios, en su infinita gracia y sabiduría, continuará guiando a esta Iglesia como lo ha hecho durante estos 90 años, para ser luz allí donde esté y continuar la obra de amor y de salvación que Dios ha dispuesto para ella.